Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos de nueva cuenta en la UNAM Responde, el espacio informativo de TV UNAM, donde día con día compartimos con ustedes pues parte del ser y del quehacer de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y para comenzar la semana, esta tarde platicaremos sobre el uso de datos biométricos. Además, les platicaremos sobre el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños que ya dio inicio. Y también, como cada lunes, escucharemos al doctor Carlos Rosales, pero terminaremos también recordando la cápsula o más bien la campaña La Gota que Derramó el Vaso. Acompáñanos. El uso de datos biométricos como herramienta de identificación en un contexto donde la seguridad, la protección de derechos y de datos y la innovación tecnológica están en constante evolución, plantea diferentes desafíos para las instituciones y las autoridades, además de generar una buena cantidad de dudas entre la población. Y para aclarar puntos sobre este tema, esta tarde nos acompaña el maestro Ejecatl Cabrera Franco, que pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Pues bienvenido, qué gusto que estés aquí con nosotros para hablar de que ha sido pues un tema latente en los medios de comunicación durante las últimas semanas, y lo primero que tenemos y que queremos saber es qué son los datos biométricos y cuál es el uso que se les da. Sí, mira, los datos biométricos son características únicas, que eso es importante que sean únicas, que pueden ser físicas o de comportamiento de las personas con las cuales se puede validar su identidad, ¿no? Esa parte es importante. Entonces, pero no nada más son las características que están lo que vemos. Y ya, sino estas características tienen que estar registradas, digamos, tienen que quedar impresas, registradas, acuñadas en un soporte. Este soporte, digamos que tradicionalmente fue analógico, ¿no? Si pensamos en el ejemplo, digamos, más sencillo y que todos tenemos más cercano, de la huella digital como dato biométrico, pues no es el dedo, no es la característica, ¿no? O, bueno, sí tiene un patrón, sino es su impresión, ¿no? O sea, cuando queda impresa en un papel, en ese soporte, se hace dato, es información que se puede registrar, ¿no? Cuando un pulgar queda impreso en un papel. Eso es sencillo, pero de alguna forma se utilizó, ¿no? Como una forma de validar la identidad de una persona, que se podía disfrazar, poner un sombrero, no sé, mil cosas, pero al final de cuentas hay cosas que no se pueden cambiar, como ese patrón que tenemos en los pulgares. Entonces, digamos que ahí, en ese momento, ¿no? Se convierte en dato. Y bueno, actualmente en el contexto actual, pues ya son otras las tecnologías, ¿no? Cuando ya se pasa de lo analógico a lo digital, que van cambiando también un poco. Vamos a hablar de eso, pero cuéntanos, además de la huella digital, ¿qué otros datos o qué otras características que nos permiten reconocernos, validarnos, forman parte de esta serie de datos biométricos? Sí, como habíamos dicho, son características físicas, que puede ser la huella digital. Otra que está muy en auge y también cada vez es más utilizada es el iris, ¿no? Del ojo, pero así como está, bueno, otra característica física puede ser el patrón de la cara. Entonces, hay sistemas también actuales de reconocimiento facial donde, digamos, analizan los patrones. Si bien hay personas que se pueden parecer en rostro, ¿no? Una a otra, no van a ser exactamente idénticos, ¿no? O sea, pueden tener, no sé, un ojo un poco más grande. O sea, entonces, con la capacidad actual que tienen los sistemas de reconocimiento, ya pueden medir minucias. Entonces, el patrón de la cara es también un dato biométrico, pero también el patrón de la palma de la mano, por ejemplo, ¿no? Las venas, ¿no? de las manos, serían como esas características físicas que son muy difíciles de cambiar, ¿no? Estas características, pues obviamente son inherentes al ser humano. El punto o el problema de que se vuelva dato es lo que ocasiona que se vuelva un tema inquietante, que incluso genera debate y hasta rechazo. Pero ¿desde cuándo se usa y cómo se ha transformado uso de datos? Si bien hay, digamos, hay registro que desde el siglo XV, ¿no? En China o no, hace en la antigüedad, se utilizaba justamente con ese fin de identificar. Pues realmente es aislado. En Occidente fue hasta finales del siglo XIX, y hay que decirlo, porque la historia nos da también claves. Fue en los departamentos de policía.
O sea, siempre ha sido con fines de validar la identidad de personas, pero en clave de vigilancia, ¿no? de control. Entonces, esa parte también es importante tomarla en cuenta, pero, sin embargo, antes era de forma analógica, ¿no? O sea, fotografía de una persona y entonces nada más por parecido, ¿no? O sea, nada más no habían como otras herramientas de cuantificación, ¿no? de análisis, de medición, pero con el desarrollo del tiempo, de hecho incluso ya su digitalización y uso en términos de datos biométricos no es tan antiguo, ¿no? O sea, ya los datos biométricos más actuales digitalizados que tienen que ver con estos sistemas de análisis digitales, ¿no? A partir de máquinas, pues es desde finales de los años 60. Entonces, de ahí, en los años 80, ¿no? También es cuando se comienza con el asunto del iris. Pues no son tantos los años, pero lo que sí es que cada vez de forma más veloz se están incorporando, y cuando antes era nada más en espacios policiales, para cuestiones de seguridad, ahora los vemos por todos lados para entrar, por ejemplo, en el lugar en el que trabajo, para entrar al centro de café, ¿no? Al comedor. Okay. Tenemos que poner nuestra huella, o la sala de profesores. Entonces, pues sí tiene algunos beneficios de velocidad, ¿no? de fiabilidad, pero no son los únicos. Acabas de decir algo muy importante. Se usaba o se utilizaba como con fines muy específicos, y la gran pregunta en este momento es que todos debemos dar acceso a estos datos personales, y cuál es el uso que se le puede dar a ellos, de acuerdo también pues a las nuevas regulaciones, a la regulación que existe incluso en nuestro país y cómo se ha modificado recientemente. Sí, bueno, yo creo que sí es preocupante que actualmente, digamos, la tendencia, para empezar, es una tendencia, no es solamente de México, es una tendencia de todo el mundo y de la región. Hay estudios, hay organizaciones de defensa de derechos digitales que han hecho seguimientos y que encuentran ya una tendencia muy clara, muy marcada en gobiernos de todos los colores, ¿no? Y de todas las orientaciones. O sea, es esta tendencia. Pero creemos que es un poco preocupante, o que no hay que tomarlo a la ligera, porque digamos que esta tendencia considera que la tecnología por sí va a resolver las cuestiones, ¿no? O sea, el problema, por ejemplo, en México de desapariciones, existe un discurso, ¿no? Tecnooptimista, que cree que por utilizar la tecnología se va a mejorar la condición, y vemos que no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es tener los datos en una plataforma guardados, sino tener los sistemas para justamente poder hacer ese análisis. Esos sistemas generalmente de entrada pertenecen a empresas extranjeras, ¿no? O sea, no tenemos la autonomía tecnológica, la soberanía tecnológica como para desarrollarlo, y muchas de esas empresas también tienen puertas traseras. Entonces te pueden decir que sí, están súper cuidados, pero hay muchos ejemplos, ¿no? De manejo de datos desde las empresas, pero también desde el personal. Y entonces, cuando analizamos las capacidades que tienen las instituciones actualmente, si vamos, ¿no?, a un ministerio público y vemos las condiciones, pues sí nos ponemos a pensar de estos datos que están relacionados con nuestra identidad, tan delicados, ¿no?, con nuestro cuerpo, que no podemos cambiar, sí requieren un manejo muy delicado y responsable. Eso, ¿cómo se tendría que hacer esta transición para poder hacer un uso adecuado de estos datos que también traen muchos beneficios, y hablaremos, por supuesto, de los riesgos? Sí, pues de entrada tienen que haber marcos regulatorios, ¿no? O sea, normativas sólidas, construidas dialógicamente con las organizaciones especialistas que llevan años, ¿no?, advirtiendo de los problemas y de los riesgos, pero digamos, ese es un primer paso, que esté el marco regulatorio jurídico, pero otro, que estén las condiciones para que ese marco, ¿no?, se pueda cumplir. Entonces, no solamente que esté en papel, sino que justamente haya personal, presupuesto, ¿no?, capacitación en los espacios, y órganos, ¿no?, autónomos, que puedan acompañar, verificar que no hayan atropellos y que sí se estén utilizando estos datos biométricos, ¿no?, para lo que están siendo, ¿no?, como marca la ley. Entonces,
para llegar ahí, pues digamos, no vamos a tirar la toalla. Yo creo que sí podemos llegar ahí, pero le tenemos que entrar todos y no creer que nada más ya la nueva curva biométrica va a resolver el gran problema de desapariciones. No es tan sencillo. Claro, ¿cuál es el reto en materia personal, pero también institucional, incluso de legislación, para lograr que esta curva biométrica tenga un uso adecuado? Sí, pues digamos que hay otro elemento también importante que tiene que ver con las personas, con la ciudadanía, con los usuarios, que es que tengamos una forma crítica, ¿no? Una especie de conciencia sobre nuestros datos personales en general y biométricos en particular. Ahí también falta mucha educación. Yo, por ejemplo, que veo en las infancias, en las escuelas, que hay clases de TICs, de tecnología, pues a veces nada más es abrir el navegador, ¿no? Pero realmente desde primaria tendrían que haber cursos de cuidado de datos personales, ¿no? En plataformas digitales. Eso es una materia, yo creo que urgentes, pero no lo hay. Y no solamente en primaria, sino digamos que en todos los espacios laborales, educativos de todo tipo, estamos atravesados por dando datos, ¿no? O sea, conectándonos con plataformas, otorgando datos y firmamos, ¿no? En el banco pasamos todos los dedos, los ojos, porque lo que queremos es inmediatez del servicio. Igual cuando abrí una nueva aplicación, acepto sin leer. No, justamente también hay un cambio cultural. Entonces es el marco jurídico en general, las condiciones de presupuesto, ¿no? De capacitación para que se cumpla, las organizaciones de la sociedad civil, pero también otra dimensión somos las personas, ¿no? ¿Cuáles son estas responsabilidades? Porque entiendo perfecto esta parte de, pues no leemos las letras chiquitas y es más fácil el aceptar, pero también en este momento hablamos mucho de que estos datos pueden ayudar o pueden ser utilizados más bien para tener como un control de las personas, de identificación de dónde estás, qué haces. ¿Cuál es el reto en materia de concientización y entonces cómo entenderlo para entender también los beneficios que puede traer esta práctica que en otros países, en otras partes del mundo ya es una práctica común? Algo importante que me faltó señalar es que los datos personales en general y biométricos en particular, lamentablemente no están solamente en manos del Estado, sino están también en manos, y la mayor parte de ellos, de las empresas privadas. Y son empresas con un poder importante. Yo sé que en los discursos podemos decir que están facilitando la comunicación y están reduciendo las distancias. Sí, pero son discursos de marketing. Sabemos, digamos, una clase básica de sociología es que el fin último de las empresas es el lucro. No hay otra cosa más que el lucro. O sea, entonces, nuestros datos biométricos los están utilizando para eso. Obviamente, en cruce, en relación, en correlación con todos los demás otros datos que tienen, ¿no? Y allí también no hay regulación, o son laxas, están llegando a destiempo, ¿no? Entonces, son esos dos grandes polos de poder. El Estado, que puede tener buenas intenciones, pero no tener las condiciones, las herramientas. Y por otro lado, las empresas privadas, que hay los discursos de buenas intenciones, pero son marketing, nada más. Realmente ellos nada más van a buscar aumentar los ingresos, ¿no? El lucro. ¿Cuáles son las expectativas cuando además estamos como en un paso muy acelerado de la digitalización, de lo que pueden hacer las herramientas o las aplicaciones hoy en día? Sí, pues digamos que el panorama no se ve tan sencillo porque cada vez se están acelerando más, ¿no? estos procesos. Tenemos que pensar que no solamente es el dato ahí ya, sino que es desde su recolección, su procesamiento, ¿no? O sea, su utilización, que implica un procesamiento, y después también pues, su almacenamiento. Entonces, allí estamos viendo que cada vez se hace una recolección más masiva, ¿no? O sea, se están recolectando muchísimos, y más desde el ámbito privado, y se están cruzando tanto los datos biométricos como con otros datos personales, y entonces se está acumulando, se está amasando un poder impresionante. No es exagerado, pero hay casos, el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, donde Facebook en específico, estas plataformas de redes sociodigitales, tienen ya la posibilidad de poner presidentes, o sea, de intervenir en elecciones así, ¿no?
de forma importante como para orientar el voto, porque se adelantan, ¿no?, al comportamiento o pueden moldear de alguna forma, ¿no?, intenciones de compra, que es como se usa todo el tiempo, es lo más común, pero claro, también en cuestiones electorales. Entonces ahí pues digamos que los límites y la capacidad de acción del Estado pues se ve rebasada por estas empresas. Nos decías cuando íbamos a comenzar la entrevista que el futuro ya nos alcanzó. ¿Qué implica esto en el uso de datos biométricos en particular y de datos personales en general? Sí, veíamos o seguimos viendo, nos encantan las películas de ciencia ficción porque es una parte en la que podemos ejercitar la imaginación. Y nos hace caminar también. Y generalmente la biometría no ha aparecido en bastantes, en muchas películas y como adelantos, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de voz en las películas apareció primero y después ya es un hecho, pero la parte que implica cuestiones o usos no adecuados también creo que ya está llegando, ¿no? Vemos cómo existen por ejemplo, usurpación de identidad, y hay casos hasta como pequeños de un adolescente, bueno, pequeños en el sentido, ¿no?, de que no son tan gigantes, pero muy graves, de un adolescente que al tener datos biométricos que son fotografías de rostros, ¿no?, de compañeras, construye con herramientas de IA, ¿no?, material no apropiado, ¿no?, suplantando la identidad de otra persona. Este es un tema importante y nos queda poquito tiempo para terminar, pero quisiera que nos hablaras de cuáles son los principales riesgos o los riesgos más comunes del uso incorrecto de datos biométricos. Sí, están estos como de usuarios aislados, de suplantar la identidad, pero hay otros también muy importantes que tienen que ver con el uso que, por ejemplo, los estados hacen de personas disidentes, ¿no? Entonces, con toda esa información, pues hay mucho riesgo y ha pasado en varios contextos de identificación de personas, de espionaje. Sabemos que en México, por ejemplo, a pesar de que ya no está el CISEN, siguen existiendo labores de seguimiento, de inteligencia, y en este caso también se utilizan. Ojalá fuera nada más para localizar personas desaparecidas, nos gustaría, pero también sabemos que para hacer espionaje, y en ese caso pues también se violan derechos humanos, claro, está sucediendo. Entonces esto sí tiene que tratarse pues de una forma muy responsable. Pues se quedan distintas líneas o ejes ahí abiertos que tienen que ver con la regulación, con el de generar los ambientes propicios, dar esta capacitación para que el uso de datos biométricos sea de forma adecuada, pero el primer paso es que siempre todas y cada una de las personas tengamos en la medida de lo posible la mayor información sobre el tema y hagamos uso de ellos de manera responsable. Muchísimas gracias, maestro Ejecatl Cabrera Franco, maestro e investigador, más bien formas parte del Instituto de Investigación Sociales de nuestra universidad. Gracias por estos minutos y por aclarar algunas de estas primeras dudas que se van generando. Muchas gracias. Y bueno, ahora cambiamos de tema porque, como sucede en cada verano desde hace 3 décadas, inicia el Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños que organiza la Asociación Civil La Matatena. Y para celebrar 30 años dedicados a promover el cine hecho por y para las infancias, que tiene la intención de atraer y formar públicos más sensibles, responsables y participativos, del 4 al 10 de agosto presenta un programa extenso dedicado particularmente a las primeras infancias, a los niños y las niñas más pequeñitas. Y bueno, con cortos y largometrajes, además de talleres, charlas y funciones especiales, este encuentro cinematográfico llega a diferentes salas del Estado de México, de la Ciudad de México, entre ellas, por supuesto, el Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en el sitio que aparece en pantalla, festivallamatatena.org. Es lunes y es momento de escuchar al doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos habla sobre las novedades del uso de la luz infrarroja para mejorar la visión de las personas. Gracias, muy buenas tardes. La energía que nos llega del Sol, la luz del Sol, es de muchas formas. La luz se puede transmitir como ondas y la energía de la luz está asociada con lo que llamamos longitud de onda, o sea, la distancia entre dos picos de esa onda.
Cuando la luz tiene longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros, nuestros ojos la pueden detectar y es lo que vemos. Eso es lo que se llama el espectro visible. Fuera de ese espectro hay energía más fuerte del lado del violeta, que llamamos luz ultravioleta, y del lado rojo, que llamamos luz infrarroja. Esta es invisible a nuestros ojos. La luz infrarroja está asociada con calor y hemos visto en películas que con cámaras especiales y sistemas electrónicos se puede detectar la luz infrarroja y convertirla en imágenes de colores que nos dan una imagen y información sobre calor. Bueno, ahora unos investigadores en la Universidad de Ciencia y Tecnología en China han inventado unos lentes de contacto que pueden detectar luz infrarroja directamente y convertirla en luz visible. Entonces, una persona usando estos lentes de contacto puede ver luz infrarroja. Esto es muy interesante y muy novedoso porque abre las puertas para mejorar la visión de muchas personas. Los lentes por ahora solo detectan luz infrarroja de alta energía, pero las nanopartículas que convierten la luz infrarroja en luz visible, se mejorarán y se aumentarán en cantidad para hacer lentes más sensibles y más funcionales. Esto es una buena noticia para los estudios que ayudarán en el futuro a mejorar la visión. Muy interesante. Gracias. Hasta luego. Como ya lo habíamos platicado aquí hace algunos meses y también lo vimos de forma frecuente en redes sociales, uno de los objetivos de la campaña La Gota que Derramó el Vaso es visibilizar los distintos tipos de violencia. Y enseguida veremos una historia que se repite frecuentemente, que también nos habla sobre la importancia de crear redes de apoyo. Casi no uso taxis de aplicación, pero esa vez lo necesitaba y una amiga lo pidió por mí. Cuando subí al carro, el chofer no me saludó, ni me preguntó si prefería una ruta en especial. Adentro había un olor desagradable y la música sonaba muy fuerte. Después de unos minutos, vi que íbamos en otra dirección. Le pregunté al chofer qué pasaba y no me respondió nada. Mi amiga me escribió para preguntarme cómo iba todo, porque notó que el taxi se había salido de la ruta. Yo estaba confundida y me empecé a asustar. Nos tocó un alto. Sentí el corazón latir muy rápido y todo se hizo oscuro. En mi cara nacían unas gotas de sudor frío. Me acordé de las fotos de tantas chicas desaparecidas. Entonces pensé que yo podría ser la siguiente. Imaginé que no volvería a decirle a mi mamá te amo. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Me dije, no me quiero morir. Voy a seguir viviendo. Tomé valor y le pedí al chofer que me dejara bajar. Y me dijo que no, que hasta que llegáramos al destino. Intenté abrir la puerta, pero estaba asegurada. Y tampoco podía bajar los vidrios para pedir ayuda. Desesperada, le llamé a mi amiga y le dije en voz alta que el chofer no me quería dejar bajar y que pidiera una patrulla. El chofer se alarmó, se orilló y quitó los seguros. Abrí la puerta tan rápido como pude y bajé en un lugar totalmente desconocido. El auto se fue. Por fin pude respirar profundamente. Después de un rato pude llegar a casa con mi mamá y en cuanto la vi, la abracé. Sentí alivio y coraje al mismo tiempo, porque no es justo que sigamos viviendo con miedo al salir a las calles, que no podamos sentirnos seguras. Si vives una historia similar y formas parte de la comunidad universitaria, puedes acudir y buscar apoyo en el Espacio de Orientación y Atención Psicológica Espora y en la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM.
Es importante también saber a dónde podemos pedir ayuda y esto sucede en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Erika Ordóñez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público mucho más amplio. Agradezco, por supuesto, a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión desde nuestras instalaciones en TV UNAM y allá desde el máster. Y les recordamos a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela y los invito a que nos encontremos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.